The topic for today is simple present. Affirmative sentences. El tiempo presente simple se usa para hablar de actividades cotidianas o actividades que se realizan en el tiempo libre. Este tiempo no indica lo que se hace en el momento, sino que se refiere a las rutinas. Recuerda también que los verbos son las acciones que nos indican lo que realiza el sujeto. Para conjugar los verbos en presente simple, solo se le agrega una S al final, pero solo cuando el sujeto es he, she, it, o sea, a la tercera persona del singular. Por ejemplo, veamos la conjugación del verbo play, que significa jugar. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Como podemos observar, la conjugación en tiempo presente simple para este verbo solamente se le agrega la S, cambia cuando mi sujeto es he, she o it. Si mi sujeto es I, you, we o they, el verbo no cambia, se escribe igual. ¿Sí? Nota, los sujetos I, you, we, they, el verbo se escribe igual, como les mencionaba. No cambia el verbo. Remember that. Affirmative sentences start with the subject plus verb plus complement. Recuerden que los enunciados afirmativos empiezan con un sujeto, que es la persona de la que hablamos. Le sigue un verbo, que es la acción que se realiza. Y finalmente le sigue un complemento, que es el lugar o a lo que nos estamos refiriendo. Esto es sujeto, la persona, verbo, la acción, complemento, el lugar. Example. Veamos algunos ejemplos. I wake up at 6 o'clock. Yo me levanto a las 6 en punto. He plays soccer. Él juega fútbol. They go to the park. Ellos van al parque. She washes her hands. Ella lava sus manos. Si se dan cuenta, estoy usando diferentes sujetos para que ustedes vean el verbo. Los verbos recuerden que son las acciones, los que están en amarillo. Solamente cuando hablo de terceras personas, o sea, de él o ella o un animal, es cuando voy a agregar la S, como plays, como washes. Hay reglas para agregar la S. No solamente es agregar la S a todos los verbos. Depende de las terminaciones de los verbos. Rules to add S to the verb. Lo que les mencionaba, hay reglas para agregar la S a los verbos. Recordando que solamente se va a agregar la S cuando el sujeto es he, she o it. Solamente. Primera regla. Vowel plus Y, add S. Si mi verbo termina en Y, si el verbo termina en Y, pero antes de esta está una vocal, solo se le agrega la S. Por ejemplo, play. Como pueden observar, termina en Y, pero antes de la Y tenemos una vocal. Solo le agrego la S. Plays. Say es otro ejemplo. Misma situación. Termina en Y, pero antes está una vocal. Solo agrego la S. Says. Segunda regla. Consonant plus Y. Y es. Si mi verbo termina en Y, pero antes de esta tiene una consonante, voy a cambiar la Y por la I latina y posteriormente voy a agregar la E con la S. Por ejemplo,
Tenemos el verbo study, estudiar. Para conjugarlo sería la terminación studies. Termina en Y, pero antes está una consonante, por esa razón cambio la Y por la I y agrego ES. Tenemos otro ejemplo como fly, volar. Su conjugación sería de esta forma, flies, mismo caso, Y, consonante. Cambiamos la Y por I, agrego ES. Number 3, regla número 3. O, SH, CH, X, SS, add ES. Si el verbo termina en alguna de estas letras, ya sea O, SH, CH, X o en doble S, se le agrega ES al verbo. Por ejemplo, fix, arreglar. Fixes, termina en X, le agrego ES. Watch, watches, termina en CH, se le agrega ES. Catch, termina en CH, le agrego ES. Catches. Rule number 4. Última regla. Si el verbo termina en cualquier otra letra diferente a las reglas anteriores, solo se agrega la S. Aquí lo importante es aprenderse las 3 primeras reglas. Si el verbo no sigue ninguna de esas, entonces no me debo de preocupar, solamente le agrego la S. Por ejemplo, work, trabajar, works. No hay, en las reglas anteriores no hay ninguna terminación con K, así es que solo agrego S. Dance, termina en E, dances. Nota, el verbo have no sigue ninguna regla, cambia por has. El verbo have significa tener y en este caso no sigue ninguna de las reglas. Así es que su conjugación para las terceras personas cambia por completo por has. Esto lo debemos de recordar. Vocabulary. En estos ejercicios vamos nosotros a utilizar vocabulario. Este vocabulario consiste básicamente en verbos, ¿sí? Acciones para nosotros comunicar nuestras rutinas o nuestras actividades diarias. Así es que estos verbos sí los deben aprender de memoria. Tenemos wake up, significa despertar. Get up significa levantarse. Take a shower, bañarse. Get dressed, vestirse. Comb hair, cepillarse el cabello. Have breakfast, desayunar. Go to work, ir a trabajar. Have lunch, comer. Cook dinner, cocinar la cena. Have dinner, cenar. Watch TV, ver la tele. Go to bed, irse a dormir. Como pueden observar, el verbo have lo usamos para hablar de las comidas que nosotros realizamos en el día. En la mañana es desayuno, have breakfast, en la tarde es have lunch, comida, y en la noche cena, have dinner. Do exercises. Realicemos los ejercicios. Practice what you have learned. Practica lo que has aprendido. Activity 3:13. Classify the verbs in the box according with their endings. Add S to the verbs considering the rules. En esta actividad, ustedes tienen unos verbos en un rectángulo, que son los siguientes: fly, buy, drink, eat, watch, clean, do, pay, carry, stay, catch, make, push, write, go, take, fry, say. En este ejercicio
no necesariamente necesitan saber el significado de todos los verbos. Lo que necesitan observar son sus terminaciones, ¿de acuerdo? Porque dependiendo de las terminaciones es como ustedes los van a clasificar en las reglas que ya les enseñé al inicio, ¿de acuerdo? Ustedes van a clasificar cada uno de esos verbos por su terminación y le van a agregar la S tomando en cuenta las reglas que ya vimos. Por ejemplo, buy, comprar. Este termina en Y y termina antes de la Y, tiene una vocal. Este verbo aplica para la primera regla, ¿sí? Que es, lo pondrían acá. Termina en Y, pero antes tiene una vocal y solo se le agrega la S. Entonces aquí lo van a escribir con la S, buys. Así sucesivamente van a analizar cada uno de estos verbos y clasificarlos en donde pertenecen. Activity 3:14. Look at the picture and complete the sentences with the best verb. En esta actividad tienen que observar la imagen y encerrar el verbo que mejor complete el enunciado. En todas habla de Danny, de he. Entonces aquí lo único que necesitan saber o conocer es el verbo. ¿De acuerdo? ¿Qué está haciendo Danny? En la número 1 dice he. Vemos el despertador sonando. Watches TV, studies o wakes up early. Watches TV, no está viendo la tele. Studies, no está estudiando. Y wakes up, despertar. Está sonando su alarma, esa sería la respuesta. Hay que observar las imágenes, que con las imágenes vamos a decidir el verbo o la acción que está realizando Dani. Activity 3:15. Complete the sentences with the verb in parentheses. En esta actividad tienen ustedes al final del enunciado unos verbos en paréntesis. Ahora, es momento de aplicar todo lo que hemos aprendido hasta este momento. ¿Qué necesito hacer? Leer cuidadosamente cada uno de los enunciados, identificar el sujeto. En base al sujeto voy a escribir este verbo, pero si mi sujeto es he, she o it, necesito aplicar las reglas de agregar la S. En este caso, number 1, she to school. Ella va a la escuela. Acá necesito escribir este verbo con las terminaciones. S, como termina en O, es la regla número 3, le voy a agregar ES. En este caso, escribiría she goes. She goes to school. Ella va a la escuela. Number 2. Para el número 2, la situación es diferente. We, espacio, our hands. Wash, el verbo lavar. Claramente termina en SH. Seguiría la regla número 3 de agregar ES. Pero, como mi sujeto no es he, ni she, ni it, sino es we, aquí no voy a conjugar el verbo. El verbo pasaría exactamente igual sin agregar la S, debido a que el sujeto no es una tercera persona del singular, ¿de acuerdo? Aquí solamente escribiría we wash our hands. Les pido de favor que lean cuidadosamente y hagan el ejercicio cuidadosamente considerando los sujetos, ¿sí? En esta actividad, como yo les comentaba anteriormente, volvemos a tomar en cuenta lo que son los pronombres personales, ¿sí? Si a ustedes tuvieron dificultades en los pronombres personales, les sugiero que vean un video y repasen ese tema, porque si no identifican los pronombres o los sujetos,
van a tener dificultad en agregar la S a los verbos. Thanks. Any questions? You can find me on the WhatsApp. Si tienen dudas, pueden escribirme en mi WhatsApp, a mi número personal. Les deseo una excelente semana y mucha suerte en estas actividades. Goodbye.